Hola, soy Braulio Ornedo, su anfitrión en este viaje en la nave del conocimiento matemágica Iskra Z9. Continuamos hoy exhortándolos a que hablemos de cibernética. Vamos a hablar de cibernética. Ya hemos tenido una sesión en donde esbozamos la vida de uno de los dos personajes que aparecen a mis espaldas, que aparecen en la pantalla de ustedes, uno joven y otro mayor. El joven es Arturo Rosenbluth, el doctor Arturo Rosenbluth de Chihuahua, mexicano del estado de Chihuahua, quien era médico, fue un destacado médico, fisiólogo, neurofisiólogo particularmente, quien hizo profundas contribuciones para el nacimiento de la cibernética. El otro, el de lentes de mayor edad, es Norbert Wiener, de quien ya habíamos hecho un pequeño esbozo y hoy adelantaremos una serie, una pequeña serie de referencias bibliográficas de las que afortunadamente contamos en nuestra biblioteca, en la Biblioteca Social Ricardo Mestre Ventura, de la Universidad Virtual Anarquista. El día de hoy continuamos hablando de cibernética, pero haremos un recuento, les decía, de la bibliografía de Norbert Wiener, de algunos de los libros con los que contamos. No es una bibliografía exhaustiva, desde luego. El primero de ellos es el libro clásico, el libro titulado Cibernética, o de la comunicación y el control en el animal y la máquina. Norbert Wiener es su autor, y este libro fue publicado en 1948. Yo lo tengo no desde entonces, pero sí desde hace mucho tiempo. Tanto tiempo hace que tengo este libro y algunas lecturas que he podido realizar, estudios más detallados sobre él, que me llevan a recordar con nostalgia que cuando empecé a leer este libro todavía utilizaba tarjetas perforadas como separadores en mi libro, lo cual, además de poner en evidencia mi edad, permite hacer ver una época importante, tan importante como aquella en la que los dos padres de la cibernética, esos casos raros, así como el cálculo tiene también dos padres, Newton y Leibniz, en la cibernética tiene dos padres que contribuyen a su fundamentación, a su desarrollo, que son Arturo Rosenbluth, el mexicano, Chihuahua, oriundo de Chihuahua, de Delicias, Chihuahua, y Norbert Wiener, oriundo de Columbia, Missouri, en los Estados Unidos, aunque su padre era de Bielorrusia, de ascendencia eslava. Hoy vamos a referirnos a la cibernética desde la perspectiva de tres grandes hombres. No, no se confundan. No soy yo el tercero de los tres grandes hombres de los que vamos a hacer referencia. El tercero, aunque no aparece en pantalla, sí tiene una relación, tuvo una relación personal con los dos que aparecen detrás de mí, y aunque su oficio no era neurofisiólogo como Rosenbluth o matemático como Norbert Wiener, era más bien poeta, un poeta muy lector, muy abierto a lecturas de diferentes disciplinas, al grado que podemos hablar de él, a referirnos de él como un polímata. El polímata es Alfonso Reyes, de quien vamos a hacer referencia a su interés por la cibernética, por los sistemas, por la información y por los datos, a la cual estos otros dos personajes que sí aparecen en pantalla, Arturo Rosenbluth, el joven, Norbert Wiener, el de lentes de mayor edad, son los fundadores de esta área de la que estaremos dando cuenta. Entonces, este libro, Cibernética, 1948. Como era un libro difícil de entender, como sigue siendo un libro difícil de entender, porque está plagado de ecuaciones diferenciales, está plagado de reflexiones haciendo referencia a la neurofisiología, haciendo referencia a la matemática y a la física. Wiener, por consejo de algunos de sus amigos, Rosenbluth entre ellos, le aconsejaron que escribiera un libro que fuera más fácil de leer por los profanos, y para eso publica un libro titulado Cibernética y Sociedad.
Cibernética y Sociedad es un libro que se publica en inglés, en original, en 1950, esto es 2 años después, en 48 recordamos, se publica Cibernética, el libro que da pie, que da nacimiento formal, desde la perspectiva de algunos, desde luego, no es un nacimiento que no tenga referencias, esto es, tiene antecedentes, tiene abuelos, tiene bisabuelos, es parte de una tradición del pensamiento en la que ya veremos que existen diferentes personajes que tienen particulares, importantes contribuciones. El día de hoy, entonces, hablaremos de cibernética con un texto que yo he preparado para ustedes que nos permite vincular a Norbert Wiener, Arturo Rosenbluth y Alfonso Reyes con México y afirmar en nuestra hipótesis por probar que la cibernética es mexicana por nacimiento. Procedamos pues a nuestra lectura el día de hoy. Alfonso Reyes, la cibernética y el MEM Index, para Mariana Ludmila. La obra de Alfonso Reyes está surcada por la inmensidad y la disciplina, de tal modo que no se puede dejar encasillar, ni mucho menos clasificar por los críticos y literatos de profesión. Crítica social y literaria, crónica, divulgación, reflexión y crítica de las ciencias, dramaturgia, edición, ensayo, epistolarios, filología, filosofía, historia, narrativa, memorias, teoría literaria, traducción, aproximaciones y traslados, poemas. Estos son algunos de los caudalosos ríos que desembocan en el mar de la literatura alfonsina. Octavio Paz señaló con gran tino esta característica central que, por obvia, casi siempre pasa desapercibida. Una abundante creatividad expresada en una vasta diversidad temática y genérica. La obra de Reyes no es una obra, sino toda una literatura, escribió Octavio Paz en París, en los primeros días de 1960, en enero de 1960, con su impecable ojo crítico al enterarse de la muerte de su viejo maestro y amigo. La curiosidad intelectual de Alfonso Reyes lo abarca casi todo, desde la crítica en la Edad Ateniense hasta la poética en la obra de José Martí, bajo la muy rigurosa perspectiva probabilista, estadística, de la mecánica cuántica. O, digamos, las conexiones de la teoría matemática de la información con los poemas del matemático y poeta Paul Valéry, o bien la sociología estadística de los peces en sus conductas grupales y la prosa de Chesterton, o cómo darle vueltas y vueltas y más vueltas a la noción de infinito en Baltasar Gracián y el siglo de oro español. Alfonso Reyes entiende y se sabe explicar al darnos a entender con magistral claridad intrincados conceptos científicos de las ciencias exactas y naturales. Es un gran divulgador de la ciencia. Lo mismo cultiva la traducción como una forma de recreación al trasladar los autores clásicos, antiguos y modernos a nuestros días y sensibilidad, con ejemplos magistrales como la Ilíada de Homero, que hace en gran parte en Cuernavaca, o los poemas de Browning, Cocteau, Dante, Mallarmé, Goethe, Goldsmith, Mandeville, poesía indígena brasileña, Ronsard, o bien diversas traducciones de libros publicados en España y en México, de Chesterton, Bouda, Cole, Murray, Petrie, Stern, Stevenson, entre otros. Alfonso Reyes se las ingenia para reflexionar creativamente sobre diversos temas como la mezcalina, los garbanzos, el infinito, el cine, la radio, la servidumbre voluntaria, la relatividad, la teoría matemática de la información, los límites de la física de Newton o los peligros del átomo. Todos lo sabemos entre todos. Era una idea que gustaba repetir en recuerdo y homenaje a Francisco Giner de los Ríos, alma fundacional de la institución Libre de Enseñanza, conmoción política y educativa en la España de la segunda mitad del siglo XIX. Pero creo que sobre todo le gustaba encarnarlo con su incansable ejemplo de permanecer un infatigable estudiante.
estudiante constante con la disciplina de un ávido lector de todo aquello que despertaba su creciente y renovada curiosidad. Existen pocos autores que, como Alfonso Reyes, se dedicaron con obstinada labor en dejar un pormenorizado testimonio de su existencia como persona y como autor. Cada logro y cada disgusto, cada alegría y cada pena, cada persona, personaje y cada suceso importante de su vida fueron registrados con atento esmero. Para cada detalle de su existencia deja constancia con indiscreción heroica, aun si se trata del gruñir de tripas matutino y su evolución peristáltica a lo largo del día. Su vida no le sabe a nada si no la cuenta con ingenio y a detalle. Don José Luis Martínez, en su esclarecedor estudio incluido como introducción al tomo 24 de las obras completas de Alfonso Reyes, que él tuvo a su cargo, observa con acierto este rasgo característico de la escritura de don Alfonso, su metabolismo literario, dice don José Luis Martínez, al señalar que Reyes, cito, Reyes tuvo siempre la obsesión de estudiarse a sí mismo, como Montaigne, no para alabarse, sino porque este examen honesto y desapasionado resulta ser el campo más propicio para intentar el conocimiento del hombre y de sus pasiones. Cito a Alfonso Reyes. Yo no lo digo por jactancia. Es un hecho tan independiente de mí como lo es mi baja estatura. Yo reconozco que mi insana curiosidad no es una excelencia, pero así estoy yo construido. Me han mandado al mundo, seguramente, para visitar este mundo. Y mientras llega la hora de la partida, yo pienso asomarme por todas partes. Prueba fehaciente de este afán por contar su vida con indiscreción heroica y una insana curiosidad por asomarse por todas partes son los 7 tomos de sus diarios, los 26 tomos que van de sus obras completas, algo más de medio ciento de epistolarios, los 2 nutridos tomos de su obra diplomática, las decenas de sus traducciones, los innumerables prólogos, estudios, notas, reseñas, semblanzas y fichas. A todo esto le podemos sumar en los 22 años finales de su vida un asombroso sistema de registro y contabilidad literaria, que incluía una especie de base de datos onomásticos dividida por autores y publicaciones, agenda personal e institucional y calendario, archivo, fichero, bibliohemerográfico, que él tuvo a bien bautizar como su MEM Index. El término contabilidad literaria lo acuñó Alfonso Reyes en su diario en la entrada correspondiente al lunes 22 de septiembre de 1947, cuando dice, cito, a las 4 a.m. tomo apuntes para mi despacho de hoy. Anoto mi contabilidad literaria en el MEM Index y tomo nota de algunos 8 que se me estaban pasando. El concepto de contabilidad literaria para sus lecturas, hechuras y conjeturas me parece de suma importancia para explorar y entender la vastedad y diversidad de géneros y temas de la obra alfonsina, el muy ancho y en algunas zonas profundo mar de su literatura. El MEM Index representa, en mi discutible opinión, por supuesto, una clave importante para seguir esta pista en la forma de organización, producción y contabilidad del trabajo de nuestro poeta, Alfonso Reyes, durante esta época final de madurez intelectual y cosecha literaria, como bien lo caracterizó don José Luis Martínez en su introducción. Alfonso Reyes empieza a usar el MEM Index el viernes 15 de agosto de 1947. Este asombroso sistema de información literaria que nos recuerda por lo coetáneo en el tiempo y algunos puntuales paralelismos, el Memex de Vannevar Bush, descrito en su artículo ¿Cómo podríamos pensar? As We May Think, publicado en 1945. Para empezar, el MEM del prefijo en el nombre, el MEM Index, el Memex de Vannevar Bush. Para empezar, el MEM del prefijo en el nombre, aunque desde luego, guardadas todas las proporciones,
Para nosotros, al despuntar el siglo XXI, nos resultan familiares los conceptos de hipertexto, interactividad, multimedios, Wikipedia, búsqueda y recuperación inmediata de documentos. Sin embargo, estas ideas son anunciadas de manera profética por Vannevar Bush en este célebre artículo que citamos, publicado por uno de los padres fundadores de la computación moderna en 1947. Vannevar Bush, nos referimos. En 27, Vannevar Bush construyó la primera computadora analógica, a la que dio el nombre de analizador diferencial. Podríamos recordar ahora un libro publicado por esos años también. La escena describe el escritorio con tubos neumáticos y comunicación por telepantallas en el que trabajaba Winston Smith, reescribiendo la historia, según los dictados del partido y la vigilancia omnipresente del Big Brother. Winston Smith es el personaje protagonista de la novela de George Orwell, o Eric Arthur Blair, su nombre, que nació en 1903 y murió en 50, titulada 1984. Esta obra fue escrita en 1948 y como una especie de capicúa surge el título del libro, 4884. Curiosamente es el mismo año en el que Norbert Wiener publica su libro Cibernética y marca con su publicación el nacimiento de la ciencia de la comunicación y el control en el animal, el hombre por ende, y la máquina. La cibernética de Wiener está dedicada al doctor Arturo Rosenbluth, un mexicano originario del estado de Chihuahua, a quien el autor reconoce como su socio y compañero en la ciencia, y junto con quien elabora los postulados expresados en este libro central entre las ciencias emergentes en el siglo XX. En el ínter de los 2 años después de publicado este libro, Alfonso Reyes ya lo conocía, lo había leído en inglés y estudiado y valorado con detenimiento. También había formulado don Alfonso algunas conjeturas críticas en torno a esta materia. Finalmente estas ideas se aclararon y afinaron cuando Reyes pudo conocer a Wiener personalmente y conversar con él tras el par de conferencias que el matemático norteamericano dictó en el Colegio Nacional en enero de 1950. Enero de 1950, 2 años después de publicado su célebre libro que fue escrito en México. El lunes 16 de enero de 1950, Alfonso Reyes anota en su diario, cito, magnífica conferencia de Wiener en el Colegio Nacional sobre el tiempo de Newton y el tiempo de Bergson. Un par de años después, en la entrada del diario del 21 de marzo de 1952, don Alfonso escribe, me tienen muy pensativas las ideas de von Neumann y de Morgenstern en su teoría de juegos, que con la cibernética de Norbert Wiener parecen inaugurar un nuevo pensamiento científico. En el medio siglo, 1952, Alfonso Reyes tenía una visión muy anticipada de lo que casi 3 cuartos de siglo después podemos constatar en los tiempos de la gran pandemia. La cibernética no es un término nuevo. Lo nuevo es el sentido que le venimos dando en los últimos 73, 75 años. 73, si contamos hasta 2021. 1948, 2021 dan 73 años. Sentido que nos lleva a complejas y sorprendentes relaciones en los más diversos ámbitos de la cultura y las sociedades contemporáneas. La palabra cibernética proviene en sus orígenes de la palabra griega kibernetes, timonel, y aparece en obras de filósofos de la antigua Grecia, en particular en los diálogos de Platón, donde se le utiliza para denominar el arte de navegar y de administrar las provincias. El físico y matemático francés André-Marie Ampère, con cuyo nombre se denomina la unidad de intensidad de la corriente eléctrica, escribió su ensayo sobre la filosofía de las ciencias a principios del siglo XIX y fue publicado en París por la editorial de Bachelier en 1834. Ampère se propone en esta obra una clasificación de las ciencias en las que coloca la cibernética en el capítulo de la política. Con esta acepción, la palabra fue incluida en varios diccionarios posteriores. Atribuía la política a las ciencias de primer orden y a su vez la subdividía en ciencias de segundo y de tercer orden, a las que llamó ciencias sobre la coexistencia
y política propiamente dicha. En esta última agrupó a la cibernética como ciencia de administrar, junto a la etnodictio, ciencia sobre los derechos de los pueblos, la diplomacia y la teoría del poder, las que conformaban, según Ampère, las ciencias de tercer orden o política propiamente dicha. A cada ciencia, en la clasificación de Ampère, le correspondía un lema escrito en latín. Para la cibernética escribió el siguiente: et segurat cibet sud pace fruantur. Asegura a los ciudadanos la posibilidad de gozar de paz. Esperemos que efectivamente así sea. Es a mediados del siglo XX, en el año 1948, cuando el matemático norteamericano Norbert Wiener utiliza la misma voz griega, cibernetes, para definir la ciencia, la comunicación y el control en el animal y la máquina mediante su libro Cibernética o de la comunicación y el control en el animal y la máquina, publicado por MIT Press en 1948. Este libro marca el nacimiento de esta disciplina, cuya paternidad se atribuye justamente a Norbert Wiener por esta publicación. Wiener es en este sentido el padre reconocido de la cibernética moderna. No el único, insisto. Wiener es parte de una tradición del pensamiento que en él permite que se publique este libro recogiendo sus antecedentes, que van mucho más atrás en el tiempo, hasta San Agustín y hasta los griegos y hasta más atrás todavía. La historia de la cibernética es tan reciente que requiere perspectiva para ser escrita. Sin embargo, es mi intención apuntar algunas de las fuentes de las que Norbert Wiener abrevó, las que se acercó para ver, para consolidar a la cibernética como un nuevo cuerpo integrador de conocimientos, una ciencia nueva. Quizá la más importante influencia es el cambio en el punto de vista del que partía el conocimiento de la física newtoniana, que reinó desde el siglo XVII hasta fines del XIX, sin encontrar casi oposición. Describió un universo en el que todo ocurría exactamente de acuerdo con una ley, un cosmos compacto organizado en todas sus partes, en el que la totalidad del futuro dependía del pasado. El cambio en el punto de vista que concibe la idea de un universo contingente contra la de un universo rígidamente determinista surge a finales del XIX y principios del XX, y se debe fundamentalmente a los trabajos de los físicos Maxwell, Boltzmann, Sealer y Gibbs, entre otros, los que han conducido a que actualmente la física ya no se ocupe de lo que ocurrirá siempre, sino más bien de lo que pasará con una probabilidad muy grande. El propio Wiener se encarga de subrayar que lo más notable de la contribución de Gibbs a la ciencia es su visión imaginativa, la que, cito a Wiener, consistió en considerar no un universo, sino todos los que son respuestas posibles a un conjunto limitado de cuestiones que se refieren a nuestro medio. Lo fundamental de su idea consiste en discernir hasta qué punto son probables en un conjunto mayor de universos las respuestas que podemos dar a ciertas preguntas para algunos de ellos. Gibbs creía además que esa probabilidad tendería naturalmente a aumentar con la edad del universo. Se llama entropía a la medida de esa probabilidad, cuya característica principal es ser siempre creciente. En el universo de Gibbs, el orden es menos probable, el caos más probable. Pero mientras el universo en su totalidad, si es que existe en cuanto total, tiende a ese estado definitivo, existen enclaves locales cuya dirección parece opuesta a la del universo como un todo, en los cuales hay una tendencia temporal y limitada a aumentar la complejidad de su organización. La vida encuentra asilo en alguno de esos enclaves. Ligada instintivamente a esa idea desde un principio, se inicia el desarrollo de la nueva ciencia, la cibernética. Hasta aquí Wiener. Y llegamos así a una de las ideas centrales de nuestro tema, el concepto de información.
Pues si la entropía es una medida de la desorganización, entonces la información es una medida de organización. Cito: de hecho, puede estimarse la información de un mensaje como el negativo de su entropía y como el logaritmo negativo de su probabilidad. Es decir, cuanto más probable es el mensaje, menos información contiene. Cito nuevamente a Wiener. Damos el nombre de información, establece Wiener, al contenido lo que es objeto de intercambio con el mundo externo, mientras nos ajustamos a él y hacemos que se acomode a nosotros. El proceso de recibir y utilizar informaciones consiste en ajustarnos a las contingencias de nuestro medio y de vivir de manera efectiva dentro de él. Vivir de manera efectiva significa poseer la información adecuada. Así pues, la comunicación y la regulación constituyen la esencia de la vida interior del hombre, tanto como de su vida social. Hasta aquí, Norbert Wiener. La cibernética mexicana por nacimiento. Si acaso no hay discusión acerca de la paternidad de la cibernética por parte de Wiener y Rosenbluth, o si la hay, es, parte de la historia que se está forjando. Permítanme, ustedes, quienes me escuchan, me ven, participan en la reflexión, iniciar en la figurada discusión acerca del lugar de nacimiento de esta novedosa ciencia que se ha vuelto un prefijo obligado hasta en la sopa, entonces, cibersopa, en los más diversos sentidos: cibercultura, cibercafé, cibersexo y los que vayan saliendo, los que se vayan acumulando. El libro Cibernética de Wiener está dedicado con justa razón a un mexicano, el doctor Arturo Rosenbluth, de quien expresa ser su compañero en la ciencia por muchos años. A Wiener y Rosenbluth los unía una estrecha amistad madurada a lo largo de la década de los 1940. Ellos se conocieron en un seminario sobre el método científico convocado precisamente por el doctor Arturo Rosenbluth en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, donde trabajaba, y en el que participaba activamente Wiener, junto con otros miembros como él de la comunidad académica del vecino Instituto Tecnológico de Massachusetts, cruzando el río Charles. Entre aquellos participantes destacaba otro mexicano, el físico Manuel Sandoval Vallarta, coautor de la teoría de la radiación cósmica con Georges Lemaitre, exalumno de Einstein y profesor de física en ese entonces en el MIT, Manuel Sandoval Vallarta, mexicano también, de Jalisco, y como veremos, hasta primo de Alfonso Reyes, así que ya son 4 los notables, siempre excluyendo a el de la voz. En 1944, Rosenbluth fue invitado a regresar a México por el doctor Ignacio Chávez, al crearse por su visión e iniciativa el Instituto Nacional de Cardiología. El fin era hacerse cargo del Departamento de Fisiología en la naciente institución. Se inicia de esta manera una nueva etapa en el trabajo de los dos científicos, al convencer a sus respectivas instituciones, Instituto Nacional de Cardiología en México, Instituto Tecnológico de Massachusetts en Boston, en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos, de patrocinar durante un lustro la continuación de sus trabajos de investigación, mediante estancias alternadas de Wiener en la Ciudad de México y de Rosenbluth en Boston. Su trabajo en equipo consistía en aplicar técnicas matemáticas para el estudio de los procesos neurofisiológicos. Ellos encontraron la existencia de una larga serie de analogías entre el sistema nervioso humano, las computadoras digitales y los diversos mecanismos de comunicación y control en los más diversos dispositivos electromecánicos. Supieron ver, asimismo, que estos nuevos conceptos de comunicación y control involucraban una nueva interpretación del hombre, del conocimiento que el hombre tiene del universo y de las diversas sociedades que conforman la especie humana. En el verano de 46, Wiener realizó un viaje a Francia para asistir a un congreso de matemáticas sobre análisis armónico en la Universidad de Nancy. Durante su paso por París, conoció a un editor de apellido Freiman, de la empresa editorial Hermann y compañía. El mexicano de Nayarit, Freiman, tenía una pequeña y misteriosa librería frente a la Sorbona. Este editor fue, en palabras de Norbert Wiener, cito,
uno de los hombres más interesantes que jamás haya conocido. Era de ascendencia paterna alemana y por la materna huichol. Feynman fue un singular mexicano que había llegado por primera vez a París como agregado cultural en la Embajada de México. Fue precisamente este singular personaje radicado en París quien convenció a Norbert Wiener para escribir sus ideas y publicarlas, precisamente bajo el sello editorial de la empresa fundada por su suegro y continuada por él junto con su esposa. Al regresar de Francia, con la promesa y compromiso de escribir lo que sería su obra maestra cibernética, Wiener pasó unas semanas a Boston, en los Estados Unidos, donde residía con su familia, a fin de preparar su próxima estancia semestral en México. En esta ocasión lo acompañaron su esposa y sus hijas Bárbara y Margarita, por lo que se decidió rentar un departamento en un edificio construido en los terrenos del antiguo hipódromo, en el que compartían un rock garden con otra pareja de científicos norteamericanos, colegas en el Instituto de Cardiología. Desde ese sitio podían ver con frecuencia las nieves del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl. Fue en este lugar, bajo los volcanes, que se redactó el libro que Wiener había prometido a Feynman y que con el paso del tiempo llegaría a ser para su autor ese anhelo de tantos escritores, lograr escribir la cancelación de sus deudas y penurias. El libro se convirtió no en un gran éxito editorial de inmediato en las ventas, sino sobre todo en uno de los referentes obligados a la cultura inmediata. Ya después se convirtió en todo un bestseller, desde luego. Para reunir y aumentar esta serie de enigmáticas coincidencias entre México y la gestación de la cibernética, cabe señalar que la introducción a este libro fue signada por Norbert Wiener en su primera edición en el Instituto Nacional de Cardiología de la Ciudad de México en noviembre de 1947. En el segundo volumen de su autobiografía, Soy un matemático, que tenemos aquí, presentamos a ustedes, en este segundo volumen de su biografía, de su autobiografía, de sus memorias. La primera es Exprodigio, Norbert Wiener, la segunda, Soy un matemático. Y estamos viendo precisamente en este segundo volumen de su biografía, Soy un matemático, Wiener declara su aprecio por nuestra tierra y su gente, al declarar con emoción, cito, que jamás podré ver a México como un país verdaderamente extranjero. La cibernética, entonces, es mexicana por nacimiento, que es precisamente lo que queríamos demostrar. Quod erat demonstrandum. Alfonso Reyes reconoce la gran inteligencia y cultura del matemático norteamericano. También menciona la simpatía que tiene Norbert Wiener por la gente, la historia y la cultura de México con estas palabras. Se ha dicho de él que es un petrel de las tempestades matemáticas y que sabe hablar inteligentemente sobre cualquier asunto. Caso raro entre los hombres de ciencia. El doctor Wiener, cito, casi vecino de México, pasa entre nosotros buena parte del año. Trabaja al lado de nuestros sabios, como Manuel Sandoval Vallarta, que ha dedicado su obra a Arturo Rosenbluth, su compañero de jornadas científicas. Hasta aquí, don Alfonso Reyes. Y hasta aquí dejemos por lo pronto nuestra lectura. Ya la reiniciaremos en nuestra siguiente sesión de este ensayo titulado Alfonso Reyes, la cibernética y el meme index, porque me gustaría compartir con ustedes un par de breves videos que nos permiten completar esta perspectiva de la que venimos hablando. Esta perspectiva que es la del nacimiento de la cibernética. Y para eso quisiera presentar a ustedes un fragmento de un documental precisamente dedicado a Norbert Wiener, que nos permite dar un esbozo, un recorrido y cerrar este acercamiento biográfico al matemático ex prodigio y creo que siempre prodigio, quien junto con el mexicano de Chihuahua, de Ciudad Delicias, Arturo Rosenbluth, fueron contribuciones fundamentales para el nacimiento de la cibernética. Veamos pues el
documento. Norbert Wiener fue un matemático estadounidense, conocido como el fundador de la cibernética, teoría de la dirección, teoría de la comunicación y tratamiento de la información, creador de una de las bases teóricas para la creación de los ordenadores. Wiener nació el 26 de noviembre de 1894 en Columbia, Missouri, Estados Unidos. Es considerado uno de los grandes precursores de la era digital y en su infancia como un niño prodigio. A los 11 años ingresó en la universidad y a la edad de 18 años obtuvo el título de doctor en filosofía. Estudió en las universidades de Cornell, Cambridge, Göttingen y Harvard y fue profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Desde muy joven se interesó por las matemáticas, la ingeniería y el funcionamiento de todo tipo de máquinas. Norbert Wiener was a mathematician at MIT, who, if anybody is responsible for the phrase "information wants to be free," maybe it was him. He's regarded as the father of cybernetics, is he not? Exactly, cybernetics, yes. Yeah. And in the 20s, when he was a relatively young professor at MIT, he developed a filtering technique, a filtering technology for discriminating signal from noise in electronic systems. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras se dedicaba a la investigación de técnicas de defensa antiaérea mediante el uso de radares, se interesó por el cálculo automático y la teoría de la retroalimentación. Durante el tiempo que impartía docencia en el MIT, hizo frecuentes viajes a Europa. Y es en este tiempo cuando entabla contacto con Leonardo Torres Quevedo para desarrollar su máquina llamada el ajedrecista. De este modo fundó la ciencia de la cibernética, que trata no solo del control automático de la maquinaria por computadoras y otros aparatos electrónicos, sino también del estudio del cerebro y del sistema nervioso humano, y la relación entre los sistemas de comunicación y control. Con estas teorías, se convierte en uno de los precursores de la teoría de la comunicación y de la psicología cognitiva. La cibernética es una teoría impulsada inicialmente por Norbert Wiener y Arturo Rosenbluth, que tiene como objeto los sistemas de control y de comunicación, que deriva de la palabra griega kibernetes, que se traduce como piloto o regulador. En la actualidad, se encuadra dentro del ámbito más general de la teoría de control, el automatismo y la programación de computadoras. La cibernética, además de basarse en la profunda analogía entre el comportamiento de las máquinas y el de los organismos biológicos, también fue desarrollada como investigación de las técnicas por las cuales la información se transforma en la actuación deseada. Norbert Wiener acuñó el término cibernética en su libro Cibernética o el control y comunicación en animales y máquinas, publicado en el año 1948. En 1950 publicó otro texto denominado Cibernética y Sociedad. La cibernética se halla estrechamente ligada con otras importantes disciplinas, especialmente la lógica matemática, la neurofisiología, la antropología, la psicología y la sociología. Wiener sostiene que solo puede entenderse la sociedad mediante el estudio de los mensajes y de las facilidades de comunicación de que ella dispone, y además que en el futuro desempeñarían un papel cada vez más preponderante los mensajes cruzados entre máquinas y hombres, hombres y máquinas, y máquinas y máquinas. También sostiene que para obtener la respuesta deseada en un organismo humano o en un dispositivo mecánico, habrá que proporcionarle como guía para acciones futuras la información relativa a los resultados reales de la acción prevista. En el cuerpo humano, el cerebro y el sistema nervioso coordinan dicha información, que sirve para determinar una futura línea de conducta. Los mecanismos de control y de autocorrección en las máquinas sirven para lo mismo. Este principio se conoce como feedback o retroalimentación y constituye el concepto fundamental de la automatización. Según la teoría de la información, uno de los principios básicos de la cibernética establece que la información es estadística por naturaleza
y se mide de acuerdo con las leyes de la probabilidad. En este sentido, la información es concebida como una medida de la libertad de elección implícita en la selección. A medida que aumenta la libertad de elección, disminuye la probabilidad de que sea elegido un determinado mensaje. La medida de la probabilidad se conoce como entropía. En los procesos naturales existe una tendencia hacia un estado de desorganización o caos, que se produce sin ninguna intervención o control. En consecuencia, de acuerdo con los principios de la cibernética, el orden o disminución de la entropía es lo menos probable, y el caos o aumento de la entropía es lo más probable. La conducta intencionada en las personas o en las máquinas exige mecanismos de control que mantengan el orden, contrarrestando la tendencia natural hacia la desorganización. El padre de la cibernética, como es considerado Wiener, muere el 18 de marzo de 1964 en Estocolmo, Suecia. Debido a sus grandes aportes, en su honor se han creado algunos reconocimientos, como el premio de la organización Computer Professional for Social Responsibility, CPSR, y The Wiener Prize, que se concede por una contribución sobresaliente a la matemática aplicada en el sentido más alto y más amplio. Norbert Wiener is really the progenitor, in a certain way, of the ideology of openness in information. Bueno, hemos podido ver juntos una reseña, una breve semblanza alrededor de la vida de Norbert Wiener. Solo restaría hacerlo con Arturo Rosenbluth para ser justos en este reconocimiento de que también un mexicano y México tuvieron una muy importante participación en este acontecimiento del nacimiento, el surgimiento de la cibernética y de su posterior desarrollo. Veamos ahora un interesante documento, una breve crónica de grandes personajes. El grande personaje es Arturo Rosenbluth, de quien nos falta tener un acercamiento, y con esto concluir nuestra sesión el día de hoy. Veamos pues la breve crónica de un gran personaje, el doctor Arturo Rosenbluth. Miembro del Colegio Nacional. Músico, filósofo, fisiólogo, investigador y uno de los creadores de la cibernética. Este chihuahuense fue ante todo un mexicano preocupado por la generación de conocimientos de forma constante y sistemática. Su nombre, Arturo Rosenbluth. Hombre que acompañó con su edad al siglo XX, nació en 1900 en Ciudad Guerrero, Chihuahua. Proveniente de una familia de grandes aportadores de sabiduría, Arturo Rosenbluth descubrió a los 15 años el método científico, desvelamiento al que lo llevaron de la mano las obras del matemático Henry Poincaré. Decidido a estudiar medicina, ingresó a la Universidad Nacional de México, pero problemas económicos lo obligaron a trabajar en una de sus tantas pasiones, la música. Tocó el piano en un restaurante de la Ciudad de México por 3 años, hasta que su hermano patrocinó los estudios de este investigador, doctorándose algunos años después en la Sorbona de París. Para 1927, Arturo Rosenbluth regresa a México, decidido a dedicarse a la neuropsiquiatría, pero los métodos empíricos e inhumanos con los que trabajaba en el Hospital Psiquiátrico de la Castañeda lo hicieron desistir. Pocos años después logró conseguir la beca Guggenheim para estudiar en la Universidad de Harvard, siendo alumno de uno de los fisiólogos más destacados del siglo pasado, Walter Buchanan. Durante su estancia en Estados Unidos, gracias a una invitación del gran físico mexicano Manuel Sandoval Vallarta, conoce al matemático Norbert Wiener, con quien en conjunto desarrollaron la cibernética,
área que analizaba los mecanismos de control y comunicación en las personas y en las máquinas. Por invitación del doctor Ignacio Chávez, este científico dirigió durante 18 años el Laboratorio de Fisiología del Instituto Nacional de Cardiología, pero fue en 1960 el entonces director del Instituto Politécnico Nacional, Eugenio Méndez de Ocurro, lo invita a planear, fundar y dirigir la escuela de posgraduados de esa institución. Arturo Rosenbluth no aceptó a la primera, pero después de algunos meses de negociaciones y con el objetivo claro de lo que perseguía, fundó el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico Nacional, conocido como CINVESTAM. Arturo Rosenbluth, en colaboración, creó una nueva ciencia, además de haber fundado una de las instituciones académicas más importantes de la historia reciente de México. Fue un hombre coherente con su filosofía y método, que quedan en evidencia cuando en sus palabras aseguraba: solo son buenas aquellas instituciones que preparan discípulos superiores a sus maestros y que lo hacen de forma consciente y generosa. Pues bien, con esto concluimos esta sesión en el que, como siempre, los invitamos a hablar de cibernética, a reflexionar y a seguir investigando. Es un gusto haber compartido estas dos semblanzas, Arturo Rosenbluth, Norbert Wiener, tener este acercamiento hacia la lectura de nuestro libro de referencia, Cibernética y Sociedad, y concluir esta sesión esperando que nos veamos muy pronto en la siguiente lectura, en la siguiente conversación, en el siguiente instante de reflexión para que hablemos sobre cibernética. Hasta la próxima.